Hay un tema que nosotros necesitamos, hay algo que en nuestras vidas o que nuestras vidas requieren en lo que hace a nuestra vida espiritual. Hay algo que nos despierta, que nos sacude. El hombre, el ser humano, siempre es proclive a la situación más cómoda. Estamos más adaptados a una forma de vivir, de pensar. Y medio como que nos estancamos en ese estilo de vida. Y casi por hábito, por rutina, por costumbre, vivimos en función de ese estilo de vida. El único que puede sacarnos de ese hábito, de esa rutina, es Dios. No hay otro. Podemos aconsejar, nosotros podemos decirle, podemos pedirle que sacuda un poquito esa vida rutinaria, esa vida estructurada, para estar más propenso, más proclive a recibir la guía divina. Pero si Dios no sale a su encuentro, es difícil que el hombre reaccione por su propia cuenta. Y es difícil también que acepte la sugerencia de otro. Y es importante que Dios sea quien salga a nuestro encuentro y nos muestre la necesidad de ese cambio. Y eso pasó con un hombre muy conocido en la Biblia. Yo diría que después de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, el hombre más conocido es Moisés. Moisés era un hombre que fue formado por la hija del faraón, en la corte, en el reino, en la abundancia. Se lo envió para que tuviese la mejor educación. Era un hombre muy preparado intelectualmente porque se le había brindado la mejor educación, que vivía en la abundancia, vivía como realmente el hijo de la hija del rey, del faraón, en el palacio real. Y en un momento determinado, él siente la necesidad, no vamos a entrar en el detalle de esa situación, pero recordar que él siente la necesidad de liberar a un pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. El faraón estaba en Egipto, él era el hijo adoptivo, digamos, de la hija del faraón de Egipto. Por ende era toda una autoridad en Egipto, pero su pueblo, cuando él se entera que su pueblo era el pueblo de Israel, quería libertarlo porque estaba esclavo. Y lo quiso hacer, como todos conocemos, con sus propias manos. Y por pretender hacer a los 40 años esa justicia con sus propias manos, él mata a un soldado egipcio que se opuso a que él ayudara a su pueblo. Y él reacciona matándolo. Y bueno, allí entra a ser, o es descubierto de que se trataba de un hijo de los esclavos que estaban allí en Egipto, que estaban formando parte del pueblo de Israel, y se inicia una persecución para matar
para liquidar a Moisés, a pesar de que era un hijo adoptivo de la hija del faraón. Entonces, Moisés huye al desierto, huye al monte Horeb, que después pasó a llamarse el monte de Sinaí, en donde también tuvo un encuentro con la zarza, después, con posterioridad, mejor dicho, un encuentro con Dios, con el pueblo de Israel. En esta ocasión, quiero hacer referencia a lo que dice Éxodo 3:3, un solo versículo. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces, cuando tiene todos estos avatares y esta persecución, se refugia en el desierto Moisés. Durante 40 años se dedica a cuidar ovejas. Se dedica a su rebaño. Durante 40 años, todo lo que había vivido se termina. Inclusive hasta se olvidó lo que había aprendido. Hasta se había olvidado de hablar. Quedó como tartamudeando porque le costaba hablar de tanto vivir en esos 40 años en que era perseguido, vivir en el desierto, oculto, apartado de todo, y en la soledad absoluta. Horeb significa desierto, desolación. Si bien formó una familia, pero era nada más que esa familia. Era él y su mujer y nada más. Y él todo el día pastoreando a esas ovejas. ¿Qué pasó? Moisés allí consideró que había terminado todo. Dijo o pensó, ya está, toda una vida, 40 años cuidando ovejas. Ya terminó mi vida, ya no tengo expectativa, ya no tengo ninguna misión por delante. Además, con 40 años que tenía cuando mató al egipcio, más los 40 años en el desierto ocultándose, tenía 80 años. ¿Y quién va a utilizar a una persona de 80 años? Ya está, todo fue, ya todo terminó. Y pensando en Dios, quizás él decía, Dios ya no me va a utilizar nunca más. Y en esa situación muchas veces estamos nosotros, pensando que Dios no nos va a utilizar, porque tenemos complejos, porque nos creemos poca cosa o porque nos creemos mucho y pensamos que merecemos más. Por lo que sea, siempre damos por terminada nuestra misión, nuestra obra, nuestro servicio a Dios. Y decimos, bueno, ya está, ya fue. Dios no me puede utilizar a mí. Dios no me quiere utilizar. No sirvo. En esa situación estaba Moisés. No sirvo. ¿Para qué Dios va a utilizar a alguien con 80 años que ya hasta se olvidó de hablar? Pero Dios, Él es el que abre las puertas. Y no nosotros. Nosotros tenemos un pensamiento limitado.
tenemos una perspectiva de la vida muy limitada. Nosotros queremos manejar nuestra vida y no la sabemos manejar. Cuando Dios comienza a manejar nuestras vidas, abre las puertas en el momento propicio, en el momento adecuado y de la forma propicia y adecuada, de la forma que Él lo determina. Así que no esperemos que Dios salga a nuestro encuentro porque nosotros oramos, se lo pedimos o porque nos vemos desanimados. Señor, mira, estoy desanimado, mira, estoy angustiado. Yo sé que ya no sirvo más. Nos hacemos la víctima ante el Señor y el Señor por lástima va a venir a darnos o a abrirnos esa puerta. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere y en el momento y en el lugar que Él lo decide. Entonces, alguien con fe en Dios, con fe en el Señor, sabe esperar en Él, porque sabe que las puertas que abre Jesús, las puertas que abre nuestro Padre Celestial, nadie las puede cerrar. Y las que Él cerró, nadie las puede abrir. Vos podrás manejar tu vida. Vos podrás manejar tu existencia. Vos podrás conducir tu familia. Vos podrás hacer lo que anhelás dentro de la iglesia. Pero es muy limitada tu decisión a ciertos conceptos que son tuyos, pequeños, y que no tienen la amplitud de lo que tiene Dios. Porque a Dios no lo podés manejar. Y muchas veces nos sentimos frustrados porque no podemos, en cierta manera, y entre comillas, no podemos manejar a Dios. Porque queremos que Dios haga algo que nosotros le estamos pidiendo y Dios no nos responde. Y no nos responde porque Él no cree que ese sea el momento propicio y el momento adecuado, o no quiere porque es Dios. Entonces, Moisés ya estaba habituado a una vida de pastoreo de ovejas. Tranquilo, cómodo, muy estructurado. Se levantaba a una hora determinada, comía a otra hora determinada, almorzaba o tomaba mate a otra hora determinada. ¿Habrá tomado mate? Sin duda que no era una costumbre típica. Se acostaba, dormía, descansaba y de nuevo 40 años. 40 años. Y de pronto se le aparece la presencia de Dios simbolizada en una zarza que ardía y no consumía. Eso le cambió la vida. Eso lo transformó. Eso lo sacó de su rutina y de su estructura. Cuando Dios sale a tu encuentro, Dios rompe todas esas estructuras. Dios hace trizas todos tus hábitos. Dios te da o produce en vos una transformación para que puedas lograr no tus planes, sino sus planes. Porque los planes de Dios son inmensos, pero no son conforme
a tu manera de pensar y de ver las cosas, sino que son a su manera, con su sabiduría y con su voluntad, porque Él es Dios. Entonces, los seres humanos necesitamos esa transformación, esa aparición de Dios en nuestras vidas para que nos cambie, nos quite esa vieja costumbre y ese viejo hábito que nos ató a una rutina y nos haga ver ese panorama glorioso que Dios tiene para nuestras vidas. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Eso Moisés lo logró porque esperó con fe. Es un acto de fe. Confiar en Él, esperar en Él y en los tiempos propicios de Dios y en los momentos adecuados que Él determine. Moisés tuvo que esperar 40 años. Él tenía la intención de libertar a su pueblo. Por eso mató al soldado egipcio. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, dijo: no es el momento de que libertes a tu pueblo. Te voy a tener que preparar. Y lo preparó. Lo mandó 40 años al desierto para prepararlo. Y recién lo utilizó. Lo utilizó cuando fue el momento que Dios consideró necesario utilizarlo. Recién allí Dios se le aparece en la presencia de una zarza que ardía y que no se consumía. Hermano, todo lo que te pasa en la vida, todos los sinsabores, todas las angustias, todas las dificultades, todas tus ambiciones, frustraciones y demás, todo tiene por objetivo impartirte una enseñanza. A Moisés fue necesario que le matara todo su ego, todo su orgullo de ser nada menos que el hijo de la hija del faraón, de ser un señor, de ser respetado en ese reino de Egipto, a ser vapuleado por las circunstancias y por la vida allí en el desierto. Entonces, no es cuando vos quieres, es cuando Él quiere. ¿Y por qué es cuando Él quiere? Porque Él primero te prepara. Y para prepararte, te enseña un montón de cosas y te hace pasar por el desierto. Ese desierto en donde vos consideras que ya no tenés más expectativa, en donde vos consideras que ya no sos útil, en donde vos consideras que los hombres te desechan, en donde vos crees y el diablo pone en tu cabeza un montón de cosas. Ese es el desierto por el que todos en algún momento hemos tenido que pasar y pasamos muchas veces, para prepararnos para distintas misiones que Dios nos encomienda y distintos planes que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, Moisés no sabía lo que sucedería. Si hubiese sabido durante esos 40 años, hubiese glorificado el nombre de Dios. Quizás lo hizo, glorificando el nombre de Dios porque lo estaba preparando. Pero estuvo que estar 80 años escondido.
80 años en el desierto. ¿Y qué es lo que le dio esa enseñanza a Moisés allí en el desierto? ¿Cuál fue la enseñanza que Dios le impartió? Moisés tenía toda la vocación de salvar a su pueblo, pero no conocía a Dios. No conocía a Dios. Él quería hacerlo por sí mismo, por su cuenta, de acuerdo a su forma de pensar. Y no, tenés que conocerme a mí. Tenés que conocerme a mí para, conociéndome, sepas qué es lo que yo demando de ti. Y Dios se da a conocer, sale al encuentro de Moisés mediante esa zarza. Pero durante esos 40 años que Moisés está en el desierto, Dios estaba trabajando en él. Y mientras vos estás en el desierto, Dios está trabajando en vos. Dios está trabajando en tu vida. Quizás vos pienses que todo terminó. Quizás vos pienses que ya no tenés expectativas respecto a lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero quiero que sepas una cosa. Dios está trabajando en vos. Dios está trabajando en ti. Aunque vos no lo sientas, aunque vos no lo creas, aunque pienses que todo terminó, en las manos de Dios nada termina. Siempre Él intenta pulirnos para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Y si es necesario enviarte al desierto para que recibas esa pulidora, lo va a hacer. Porque Él te quiere sacar como una piedra preciosa, llena de brillo, para que brilles para Dios, pero no para vos. Moisés se dio cuenta de todo eso a los 80 años. Y cuando ve la zarza que ardía, una zarza ardiendo que no se consumía, ardía y no se consumía, lo primero que hace Dios, lo llama. Lo llama 2 veces. Moisés, Moisés. Como por un lado diciéndole, siempre he estado esperándote, te he estado preparando. Y como por otro lado diciéndole, te necesito ya. No hay que esperar más. Sí, bueno, pues Señor, pero espera un poquito. Es todo 40 años disponible y ahora querés todo rápido, todo ya. Sí, ya. Moisés. Ahora estás listo para hacer la obra que yo quiero hacer contigo. Ahora estás listo para cumplir la misión que te voy a encomendar. A vos, Moisés. Solamente le pidió 2 cosas. No te acerques. Guarda la distancia. Cuando le dice no te acerques, le está diciendo, mira, entre Dios y vos hay una distancia. Vos sos una persona creada. Sos una persona humana. Tenés errores, tenés defectos. No creas que no los tienes, tienes muchos. Y no creas que tienes todos los defectos. Hay otros peores. Pero
tenés que pulir esos defectos. En cambio, cuidemos las distancias porque yo soy Dios. Quiero que consideres y tengas presente que yo no soy humano. Soy un ser divino. No soy una criatura. No he sido creado. Soy el creador. Entonces, no te acerques, porque hay una distancia entre nosotros dos. No sea cosa que te creas, que parezcas, que pienses que sos como Dios. No somos lo mismo. Yo soy perfecto, vos no lo sos. Esa es la primera cosa que Dios le indica a Moisés. Y la segunda es que se quite el calzado. Y quitarse el calzado significa que le tenga respeto, que le tenga reverencia y que tenga presente que ante Dios hay que presentarse. Y cuando nos presentamos ante Él, nos presentamos al descubierto con los pies sucios y las manos sucias y todos sucios. Que es necesario que Él nos limpie, como sucedía o como sucedió cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Llegaban luego de transitar por el desierto con unos pies sucios, embarrados, por esos caminos polvorientos. Y en cada hogar se le lavaban los pies a los visitantes como un signo de servicio. Y Jesús lo hizo también con sus discípulos. Y todo eso simboliza que estamos sucios y necesitamos ser limpiados. Entonces, guardar una distancia y ser reverente, ser respetuoso de las cosas de Dios. Allí Moisés se dio cuenta ante la presencia de esa zarza que le habla con la palabra de Dios, ante esa presencia, se da cuenta de que sus pensamientos eran muy limitados y que su perspectiva era muy limitada. No tratemos de juzgar las cosas de Dios y a Dios mismo con nuestra manera de pensar, porque somos muy limitados en nuestra manera de pensar. Y todo eso hizo que Moisés reaccionara. Esa acción transformadora de la zarza le llamó a la reflexión. Y a su vez le llamó a la necesidad de cumplir con lo que Dios quería. Por eso renunció a todo. Renunció a todo y se dio cuenta que Dios lo había estado mirando durante 40 años y a vos te está mirando. Vos pensás que Dios te abandonó. Vos pensás que porque tenés un problema de salud y estás enfermo, Dios te abandonó. Vos pensás que porque tenés problemas en tu trabajo, problemas económicos, pensás que Dios te abandonó. Vos pensás que porque tenés problemas familiares, pensás que Dios te abandonó. Pero mientras sobrellevas todos esos problemas, todas esas dificultades, Dios te está mirando cómo los estás resolviendo. Dios te está probando y te está preparando
Y cuando nosotros obramos de manera incorrecta, de manera inadecuada, sentís como una especie de cachetazo que te da el Señor diciendo, no, por ahí no es. Es por este otro lado. Para eso Dios te tiene en el desierto, para enseñarte, para prepararte, para las grandes cosas que Él tiene considerando y preparando para su vida y para tu vida. Para tu vida. Gloria al que nos dio la victoria. Gloria a aquel que vive en nosotros. Gloria a aquel que transforma nuestras vidas. Gloria a ese Dios poderoso que siempre nos restaura, que siempre nos renueva. Gloria a ese Dios poderoso que nos llamó para un plan. Y vos tenés un plan. O Dios tiene un plan para vos. Tiene un plan en tu vida. Permití que ese plan se cumpla. Con esa convicción, con ese conocimiento y con esa fe, nosotros siempre avanzamos hacia la victoria.